Vamos a empezar nuestro estudio de esta mañana y vamos a leer el Salmo 15, Salmo capítulo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. David comienza en este salmo preguntando: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es una pregunta que quizás no mucha gente suele hacerse. Hoy la gente se pregunta, pues, ¿cuánto dinero tengo? Tengo para esto, para lo otro, hacen sus planes, pero muy poca gente se hace la pregunta de si algún día va a poder estar en la presencia de Dios. Y es una pregunta que yo creo que todos debiéramos hacernos. Y él pregunta: ¿quién habitará? No se está incluyendo, él está hablando y como que estaba meditando. Yo me imagino que David, en este salmo, él estaba quizás orando o estaba meditando en la palabra de Dios, quizás después de leer algo, y él se preguntó: ¿quién va a estar en tu presencia, Señor? ¿Quién será aquel que pueda algún día estar delante de ti? ¿Quién será el que algún día pueda pararse en tu monte santo, como dice ahí? Y él empezó a pensar, obviamente para aplicarlo a sí mismo y después también para poder enseñar a otros. El tabernáculo era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Por eso él pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? El tabernáculo tiene que ver con el lugar, repito, donde Dios se manifestaba. Fue el lugar que Dios mandó a Moisés que se construyera, y en ese lugar Dios dijo que Él se iba a manifestar al pueblo de Israel. Entonces, cuando Él habla del tabernáculo, Él se refiere a quién va a estar en la presencia de Dios. ¿Quién será aquel que puede estar delante de Cristo, delante de Dios, parado? ¿Dónde podrá estar? ¿Quiénes son los que podrán estar en ese lugar? Hoy muchas personas se dicen, pues no sabemos, quién sabe, pues ya el día que me muera y ya, pues ya sabré a ver qué pasa. Es que a lo mejor Dios es muy bueno y yo creo que Él sí va a dejarme que yo esté allá, etcétera. Hay muchas preguntas. La verdad es que Dios sí nos muestra quién va a estar ahí. No tenemos por qué hacer conjeturas, no tenemos por qué imaginarnos o dejar a la suerte nuestro propio destino eterno. Dios muestra quién va a estar en ese lugar. Este estudio servirá para confirmar que esas características que la Biblia dice que son aquellos que son parte de su iglesia, que tienen aquellos que son parte de su iglesia, son las mismas que en el Antiguo Testamento dice que son aquellas personas que van a poder ver a Dios. Entonces esto podría ser un complemento, una parte extra para mostrar que Cristo va a venir por esa iglesia, que Cristo va a regresar por la gente que vive con ese estándar de vida que hemos estado estudiando a lo largo de ya más de 6 semanas con respecto a la iglesia que fundó Jesucristo. Y hoy vamos a poder complementar esto entendiendo y sobre todo también haciéndonos la pregunta a nosotros mismos: ¿podremos tú y yo estar algún día en el tabernáculo de Dios para siempre, por la eternidad? Es una pregunta que debemos hacernos y que tenemos también que contestarnos ahora y no darle largas para el futuro, porque el futuro es incierto y hoy sabemos que hay futuro, pero quizás en 2 minutos ya no haya futuro para nosotros. Por eso la pregunta es sensata y tenemos que hacer un examen profundo en nuestra vida para que de esa manera podamos contestarlo de manera correcta. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios su ayuda y que sea Él, que sea su palabra la que nos diga quién va a estar en ese lugar. Señor y Dios, te agradecemos mucho el estar en este lugar, el tener vida, Señor, el tener salud para aquellos que todavía la tienen, Señor. Padre, pedimos hoy la ayuda de tu Espíritu Santo, tu guianza, para poder responder esta pregunta de manera clara. Ya aquí David la ha respondido, Señor, tu Espíritu a través de David. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a profundizar esas respuestas
y a poder examinarnos a nosotros mismos y saber, Señor, si somos parte de ese grupo de personas que tú un día vas a volver por ellos y vas a llevarlos a tu gloria. Háblanos hoy, te ruego, ayúdanos y enséñanos, pues es tu bendición la que enriquece, Señor, y no añade ninguna tristeza con ella. En el nombre de Jesús te lo ruego hoy. Amén. Amén. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y la pregunta va dirigida a Dios, porque dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? No le pregunta al pastor, Señor, yo ya soy salvo, pastor, ya soy salvo. No, le pregunta a Dios, ¿qué dice su palabra? El hombre puede equivocarse, y no solo puede equivocarse, también el hombre es muy fácil de que lo engañen y de que pueda creer otra cosa, pero Dios no se equivoca. Por eso él dice Jehová, ¿quién entrará en tu tabernáculo? Él quería saber de boca de Dios quién era el que iba a estar en ese lugar, y no de boca de los hombres solamente. Y este salmo viene entonces a dar o a hacer como una radiografía del corazón de la persona cristiana, del corazón de la persona que Dios aprueba. Y además nos deja inferir que era perfectamente posible vivir así, porque David mismo así vivía, y por eso él estaba meditando y él se esforzaba en que en su vida cada una de estas cosas se fuera cumpliendo constantemente. Y como veremos, tiene dichos muy profundos, tiene palabras que no son fáciles de digerir a primera vista, porque son muy profundas. Hablan de cuestiones internas, no hablan de cosas evidentes, abiertas, habla de cosas del corazón, que es lo que Dios ve siempre. La Biblia dice que Dios ve el corazón y lo reprueba o lo aprueba. Él ve el corazón, Él ve la intención antes de que sean hechos los actos que las personas pueden hacer. ¿Quién va a poder estar? Este salmo también podría ser denominado como un pequeño sermón del monte, es decir, una porción de la Biblia en la cual en 5 versículos se resume todo lo que el sermón del monte habla, muy resumido. Y esto nos lleva a ver que hay también una unidad en la Biblia. Lo que en el Antiguo Testamento se habla es lo mismo que en el Nuevo también se profundiza, porque es el mismo Dios. El mismo Dios que inspiró a los escritores del Antiguo Testamento es el mismo Dios que también trajo su palabra a aquellos que escribieron el Nuevo Testamento. No hay dos dioses. Dios no es un Dios de juicio en el Antiguo Testamento y de amor en el Nuevo. Es el mismo Dios, no ha cambiado. Solamente varió la forma, cambió la forma en la cual Él se mostró, pero es el mismo Dios exactamente, no hay ninguna diferencia. Vamos a ir viendo entonces verso por verso. Vamos a ver Salmo 15 otra vez. Y la pregunta se contesta entonces, después de preguntar Jehová en el verso 1, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y entonces comienza la respuesta. Primero habla el que anda en integridad y hace justicia. El que anda en integridad. ¿Qué significa integridad? Quiere decir entereza. Íntegro quiere decir entero. ¿Y a qué se refiere la Biblia con entero? Que no le falta nada. ¿En qué sentido? No le falta nada de aquello que Dios pide, que es justo por la propia definición. Por ejemplo, a una persona deshonesta le falta la honestidad, no está completa. A una persona mentirosa le falta veracidad. A una persona amargada le falta amor, no está completa, tiene carencias. Entonces, cuando habla del íntegro, eso se refiere en un sentido moral, una persona que no carece de nada en el sentido moral. El que anda en integridad, dice el que anda, lo cual quiere decir el que vive en esa integridad, y por tanto entonces va a ser justicia. Vamos a ver de la primera parte, ¿qué es andar en integridad? Vamos a ver Proverbios 10:9, algunos textos que nos ayudan a entender los conceptos de la Biblia. Proverbios 10:9 dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que camina en integridad, dice, anda confiado. ¿Cómo está? Confiado. Pero el que pervierte sus caminos, es decir, el que los tuerce, el que los corrompe, el que los destruye, será
quebrantado. Proverbios 28:18, un texto más. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Fíjese, el que en integridad camina será salvo, curiosamente. Y ya hemos hablado que la salvación se refiere a un estado futuro. Hoy tenemos una salvación como una promesa, pero la persona es salva literalmente hasta que entra al cielo, pues esa es la idea. Cuando ya entró al cielo y Dios la llevó ahí, a eso se refiere con será salvo. Si se mantiene en ese estado de vida, Dios va a poder entonces llevarlo con él a su presencia. Pero el de perversos caminos va a caer en alguno, se va a tropezar, va a destruir su vida y constantemente va a tener un quebranto en su manera de vivir. No va a poder estar tranquilo ante Dios porque no anda en integridad. Entonces, integridad, el concepto es muy importante, es una persona entera que no le falta nada. Pero en el sentido moral, recuerden, le puede faltar cultura, le pueden faltar estudios, le puede faltar dinero, le puede faltar casa, le puede faltar todo lo que este mundo puede dar. Pero aquí habla de la cuestión moral y habla también de la espiritualidad. El que anda en integridad. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y David como que quería responderse, ¿qué será lo que Dios pida de aquellos que puedan estar en su presencia? Y David simplemente se remitió, pues cómo es Dios, ¿verdad? Dios es íntegro, a Dios no le falta nada, es entero en su proceder. Cuando hace algo, siempre lo hace con una motivación correcta. Cuando hace un juicio, también igualmente lo hace porque es correcto, porque es lo que debía hacerse. Nunca le falta nada, siempre está completo, el que anda en integridad. Y también vemos que es una cualidad espiritual, porque el ser humano en sí mismo no puede esforzarse para tener un corazón recto. Dios tiene que regenerar el corazón antes. Vemos que los fariseos, por ejemplo, pues eran irreprensibles, algunos de ellos, no todos, como Saulo era irreprensible ante los ojos de los hombres, pero él en Romanos 7 describe cómo vivía sin conocer a Dios, aunque era íntegro ante los ojos de los hombres. Por eso la importancia de la pregunta, Jehová, ¿quién habitará en tu monte santo? No, pastor, ya soy salvo, pastor, ya puedo estar en la reunión fulana. No. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Dios ve el corazón. Lo siguiente es que hace justicia. Si anda en integridad, por ende va a hacer justicia. No le va a faltar justicia tampoco. Hacer significa realizar, es decir, acción, hacer, moverse. Eso significa hacer. Dice, hace justicia. No dice que idealiza la justicia. No dice nada más que es un pensador, ¿verdad? Que tiene ideales muy altos, pero no hace nada. No. Hace justicia con sus manos. De nada sirve que una persona tenga ideales muy altos si no los pone por obra o no los defiende cuando estos son corrompidos o cuando se ve enfrentado para poner en práctica lo que él cree. De nada sirve. Por eso dice, el que hace justicia. La persona que no está pasiva, sino que busca la justicia en su vida. Leíamos en el Sermón del Monte, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed, y explicamos en amplitud a qué se refería el hambre y la sed. Bueno, aquí dice, el que hace justicia. David entendía una persona que va a estar delante de Dios, tiene que ser justa como Él es justo. No puede ser de otra manera distinta a como Él es. Cualquier persona que tiene hambre y sed de justicia, pues va a hacer justicia, porque cuando usted tiene hambre y sed de comida, ¿qué hace? Busca comida, ¿verdad? Y usted ve cómo le hace, y si usted no tiene, pues va con su familiar o pide prestado o a ver qué hace, pero tiene que buscar comida porque tiene hambre y sed de tomar agua y de comer algo. Que tiene hambre y sed de justicia, la idea es, la va a saciar, ¿sí? Va a buscar cómo ser satisfecha su hambre y su sed. Vamos a ver primera de Juan 3:7, dos textos que nos hablan con respecto a este punto. Hijitos, nadie os engañe, está escribiendo el apóstol Juan a sus discípulos, una iglesia. Nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿De quién está hablando? ¿Quién es Él? Es Cristo, está hablando de Dios, está hablando de Jesucristo. Nadie os engañe, es decir, que nadie te vaya a decir algo distinto y tú le vayas a creer que una persona que no hace justicia es justa ante los ojos de Dios. Eso no es posible. El que hace justicia es justo. Y parecen conceptos muy obvios, pero a veces
cuando hay tiempos en los cuales la Biblia se tuerce para justificar la forma de vida errada de personas, es necesario que lo obvio salga a relucir. Pues si el que hace justicia es justo, y el que no hace justicia, pues no es justo, simplemente. Primera de Juan 3:10, aquí mismo tenemos otro texto, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios. Una pregunta muy importante, ¿verdad? ¿Cómo saber que alguien es cristiano? Y además dice: y los hijos del diablo. ¿Cómo saber que alguien no es cristiano? Dios nos lo responde. ¿Y cómo se diferencian? Aquí lo dice: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Fíjese cómo nos lleva a inferir. Primeramente dice: el que no hace justicia. Se fija que no hay medios. O haces o no haces justicia. No hay el que, bueno, es que yo sí quiero, pero es que no puedo porque tengo problemas, es que yo sí quisiera, pero la verdad es que tengo compromisos. No se puede. Dios habla del que hace justicia y el que no hace justicia. Nunca se nos habla de uno que sí quiere hacer justicia, pero está muy difícil. Nunca se nos habla de aquel que tiene ideales muy altos, pero no hace nada. Simplemente dice, hace o no hace. Y hacer significa realizar. Usted busca en un diccionario qué significa el verbo hacer, ¿verdad? Y quiere decir realizar una acción. Si usted no hace nada, pues no hace nada, exactamente. ¿Cómo se diferencia uno de otro? Muy sencillo. Unos hacen justicia, y primeramente para hacer justicia ocupan ellos ser íntegros, porque si no hacen justicia primero en su propia vida, no pueden hacerla hacia los demás. A eso se refiere la Biblia cuando dice que todas las justicias del hombre sin Dios son como trapos de inmundicia. Todo aquello que el ser humano hace para agradar a Dios, pero cuando su corazón no es recto delante de Él, a Dios no le agrada. Dios lo desecha, es basura. ¿Sí? No sirve. Por eso Saulo, aunque él pensaba servir a Dios, aunque él ayunaba, aunque él oraba, aunque él diezmaba, aunque él ofrendaba, aunque él hacía muchas cosas, predicaba y todo, por cuanto su corazón no era recto ante Dios, para Dios era como un insulto lo que él estaba haciendo. Pues sí, tú haces muchas cosas muy buenas según tú, pero no empiezas haciendo justicia en tu propio corazón. Tus obras no me sirven de nada. Y así tenemos hoy muchísima gente que intenta hacer justicia por fuera, pero no la hace primero para sí mismos. Eso no es posible. No es posible. Mucha gente quiere hacer muchas cosas buenas, quiere ayudar a mucha gente, pero no son primero íntegros ellos mismos. No puedes tú hacer nada. Lo podrás hacer para ti, podrás agradarle a alguien, podrás hacerle una buena obra a alguien, pero delante de Dios eso no es válido. Por eso dice, son como trapos de inmundicia. Y es a veces la justificación que mucha gente tiene, es que yo soy bueno, es que yo no soy adúltero, yo no soy ratero, yo no soy ladrón, yo no tengo por qué estar mal ante Dios, pero tampoco haces justicia. No haces lo malo, pero tampoco haces lo bueno. Y vimos que solamente hay dos posiciones: hago o no hago. El que anda en integridad y hace justicia, dice aquí el texto. Y si hace justicia, o más bien dice todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. ¿A dónde nos lleva el hacer justicia? A la manera más evidente de lo que es hacer justicia: amar a tu prójimo. Y la penúltima vez que estudiamos, creo que en la parte 4, acerca de la verdadera iglesia, se estudió eso, precisamente que una parte del carácter de esas personas era que amaban. Y explicábamos que la parte más importante del amor era el amor hacia el prójimo. Y Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y habla primeramente entre aquellos que tenían una hermandad espiritual, y después para aquellos también que no lo eran. Nadie quedaba excluido. El que anda en integridad y hace justicia. Vamos a ver el siguiente punto aquí en el verso 2 del Salmo 15. Pero va más allá todavía el texto. No se queda únicamente en andar y hacer, aún se mete hasta el corazón de la misma persona. Y dice el verso 2, al final del Salmo 15, verso 2, después de decir el que anda en integridad y hace justicia, todavía lo remata, por así decirlo, y habla verdad en su corazón. Y este es un punto ya que se mete a lo profundo del ser humano.
Ya abarca más que las obras externas, abarca más que las palabras. Dice que no solamente en su boca dice verdad, sino que también en su corazón, donde nadie más que Dios y Él pueden ver. También la persona es recta en su proceder. ¿A qué se refiere? A las intenciones. Porque tú puedes ver que una persona hace justicia, tú puedes ver que una persona le hace misericordia a un huérfano, o que no sé, hace cualquier elemento que tenga que ver con hacer justicia, pero tú no puedes ver su intención. Tú no puedes ver si lo que hace lo hace realmente porque ama a la persona y porque ama a Dios, o lo hace porque le conviene. Tú no sabes. Bueno, el que va a estar en la presencia de Dios también habla verdad en su corazón. Podemos aplicarlo de una manera muy sencilla. ¿Por qué vienes tú a las reuniones? Qué bueno que vengas, pero ¿cuál es tu intención cuando vienes tú a escuchar la palabra de Dios? ¿Quieres obedecer a Dios? ¿O solo quieres llenarte de conocimiento? ¿O solo es una costumbre dominical de asistir cada semana a un lugar de reunión a escuchar cantos y a cantar y a escuchar una exposición de la palabra? ¿Cuál es tu intención? Bueno, solo el que habla verdad en su corazón va a poder estar delante de Dios. El que no habla verdad, el que tiene intenciones dobles, también lo estudiamos cuando hablamos en el Sermón del Monte, en Mateo 6, 22 y 23 lo estudiamos. El que no habla verdad en su corazón no le agrada a Dios. Quiere decir reconocer su estado ante sí mismo y ante Dios. Por eso puede hablar verdad en su corazón, porque sabe quién es, porque sabe sus carencias, porque sabe sus debilidades, porque sabe de qué manera necesita él a Dios. Romanos 12:3. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia, los romanos, dice lo siguiente: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí Pablo habla, pues, no tengas más alto concepto de ti mismo. Hay mucha gente, lo vuelvo a recalcar porque es un punto que sale mucho a colación, la justicia propia. Es que yo soy bueno, yo no soy malo. Y tienes un falso concepto de ti. Es un concepto egoísta. Es un concepto de no hago el mal para que no me hagan el mal. Tú no te abstienes de hacer el mal por agradar a Dios si no eres cristiano. Tu motivación simplemente es evitar las consecuencias del mal. ¿Por qué no agredes a otra persona? Quizás porque tienes temor a que también te agreda a ti. No es porque tengas temor de Dios. Las motivaciones cambian mucho. Hay gente que por fuera puede parecerse y hacer casi lo mismo, pero Dios ve la intención de cada uno. Hay gente que puede poner, no sé, una casa de beneficencia para ancianos y atenderla quizás, pero su motivante es únicamente tranquilizar su conciencia atormentada por tanto daño que hizo en su vida pasada, o porque mató a sus padres, yo no sé. Y hay quien hay quien haga exactamente lo mismo, pero su intención es, por amor a Dios y por amor a esa gente, ayudarlos. Hacen lo mismo por fuera, pero uno habla verdad en su corazón y otro no. El otro es falso, es hipócrita, es mentiroso, o busca el aplauso de la gente nada más, o busca el reconocimiento de los demás, pero no está buscando a Dios. Por eso dice, el que habla verdad en su corazón. ¿De veras quieres tú buscar a Dios? A lo mejor tu boca dice sí. Por lo menos muy poca gente, quizás me sobran los dedos de una mano para encontrar gente que diga yo no quiero buscar a Dios. Pero veo que mucha de la gente que dice yo sí quiero buscar a Dios, yo veo con sus hechos que realmente no están buscando a Dios. Esa persona no habla verdad en su corazón. Dice que sí, pero demuestra que no. Mentira. ¿Qué le falta? Verdad en su corazón. Y a veces lo engaña porque realmente no quiere, o a lo mejor sí quiere internamente, pero sabe que hay un precio que pagar por seguir a Cristo, y eso es lo que no le gusta. Entonces prefiere, como que quisiera buscarle una forma de poder agradar a Dios, pero sin dejar sus pecados. De ahí salen todas las doctrinas falsas, ¿verdad?,
que surgen y que le enseñan a mucha gente en muchos lugares para que se sienta justificada de vivir como vive y aparte diga que es cristiana. Esa gente no habla verdad en su corazón, porque no hace justicia. Si no es íntegra, ¿cómo va a poder hacer justicia? No puede. Y si no hace justicia, ¿cómo va a poder amar a su hermano? Pues menos. ¿Y cómo va a poder hablar verdad en su corazón? Pues nunca. Es imposible. Jamás lo va a poder hacer. No importa cuánto haga, no importa cuántas buenas obras haga, no importa, como lo vimos la penúltima vez que hablamos de la verdadera iglesia, no importa si hace milagros o hace señales o echa fuera demonios o sana enfermos, no importa. Dios, curiosamente, en todo el texto que vamos a leer aquí del Salmo 15, nunca habla que va a entrar al tabernáculo de Dios el que hizo señales y milagros, el que tuvo dones del Espíritu, el que predicaba muy bonito, no. Habla del carácter moral de la persona. Es todo lo que habla. Nada más. Los estándares de Dios no son los estándares de los hombres. Qué importante es entender eso. Dios no juzga como juzgan los hombres. Por eso la pregunta de David es muy sabia. Jehová, ¿quién entrará en tu tabernáculo? Tú, que tú digas quién, que tú me enseñes quién es. Y después de ver quién es, yo quiero ver si yo soy así, porque si no, entonces no voy a entrar. Esté donde esté, haga lo que haga y diga lo que diga, porque Dios no va a corromper su palabra para justificar a nadie. Dios no tendrá por inocente al culpable, dice la Escritura, Deuteronomio 10. Salmo 15:3. ¿Cómo es más el carácter de la persona que va a estar en el tabernáculo de Dios? Dice el verso 3: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. No calumnia, primeramente dice, con su lengua. ¿Qué quiere decir que no calumnia con su lengua? Calumnia se define como hablar algo de una persona. Pueden ser dos instancias. O que no lo sabe. La palabra calumnia se define literalmente como hablar una mentira de alguien con la intención de dañarlo. Eso es calumniar. Digo algo de una persona que yo sé que es falso. Yo lo sé, me consta que es falso, ¿sí? Pero aún así lo digo y lo afirmo como verdadero porque sé que eso va a afectar a la persona. Llámele chisme, llámele indiscreción. Otra acepción de lo que es la calumnia es también cuando yo aseguro algo de una persona que a mí no me consta, pero que sin embargo lo dejo en tela de duda. Eso se llama una intriga. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, que digan algo así y usted verá lo que es una intriga y todo lo que genera en el corazón. Mira, pues dicen que tu mujer anda por ahí cerca de otra persona. O dicen que tu marido anda muy junto a otra persona. ¿Quién? No, pues así me dijeron nada más. ¿Eso qué es? Una intriga. ¿Qué siembra en la mente de la persona? Dudas, inquietudes, posibilidades de muchas cosas que a lo mejor ni son ciertas. Pero decir palabras de ese tipo acerca de una persona cuando tú no sabes nada, y si sabes, pues mejor dilo abiertamente si te corresponde, si no mejor cállate. ¿Para qué te metes en problemas? Bueno, Dios liga mucho. ¿Por qué después de hablar de andar en justicia, de hacer integridad, por qué habla de la lengua? Porque Jesús enseñó que de la abundancia del corazón hablaba la boca. Y inevitablemente, todo lo que haya en tu corazón, lo vas a sacar por tu lengua tarde o temprano. Y más temprano que tarde. Mucha gente dice algo, perdón, es que se me salió. Bueno, si te salió es porque lo tenías adentro, es porque tú así eres. Sí. Es que tú no estás para saberlo ni yo para contarlo. Y luego viene el chismarrajo ahí. Esa gente no va a heredar el reino de Dios, porque no valora a los seres humanos, porque no ama a su prójimo. No amas, porque si amaras, te tentarías y pensarías mucho antes de destruir la reputación de una persona con algo que tú no sabes y que no te consta. Y si lo sabes y es un problema que tiene la persona, pues ve a decírselo a ella. No tienes por qué contárselo a toda la gente y después que ellos lo sepan por boca de los quintos a los cuales supieron el chisme. Ya todo distorsionado, por cierto, que ya carece mucho de su veracidad real. Háblalo con él. Por eso dice el que no calumnia con su lengua. Es decir, la persona que habla lo que le consta. La persona que dice lo que debe decir cuando es prudente y cuando es necesario y cuando no se calla.
Por eso en el libro de Proverbios está saturado de textos que hablan acerca del cuidado de las palabras. Se pon candado a tu boca. No dejes que tu lengua te haga pecar. En las muchas palabras no falta pecado. ¿Sí? Sea el hombre de Dios tardo para oír, tardo para airarse y pronto para oír, dice la Escritura. Tardo para hablar también. Indudablemente, nunca digas todo lo que piensas, pero sí, piensa todo lo que digas siempre. Sabiduría popular, no sabiduría popular, está sacado de la Biblia. Son textos movidos nomás del lenguaje. Ahí la dice, razona tus palabras, no dejes que tu boca te haga pecar. Mejor es que prometas, ¿verdad? Vamos a ver Proverbios 10, 19. Un texto solamente, hay muchos, pero no tenemos tiempo de ver todos los textos. Podríamos hacer un estudio de cada uno de estos puntos, sería muy interesante, pero no es ahorita el objetivo. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras, dice, no falta pecado. ¿A qué se refiere aquí el escritor de los Proverbios? Se refiere a que cuando la persona se suelta para hablar, sin un objetivo claro, que esa es la idea, ¿verdad? Sin el afán de bendecir a otros. Por eso en Efesios dice que hablemos la palabra que es buena para edificación. Que nuestras palabras no sean corrompidas, dice. Habla lo que piensa, lo que vas a hablar, y habla lo que sea para edificar a otros. Y lo que no, mejor no lo hables. Por eso dice, en las muchas palabras no falta pecado. Cuando la persona empieza a proferir, hablar, sin objetivo, lo clásico es la sobremesa, ¿verdad? Cuando ya acabaron de comer todos, y pues está la sobremesa, y pues no hay nada que hacer, o vas a visitar a alguien, ¿verdad? Y no hay nada que hacer, y te pones a platicar de lo que no te interesa, de lo que tampoco usualmente le interesa a la persona que le vas a hablar, a menos que también sea chismoso, porque para hacer un chisme se ocupan dos, y ni el que habla, ni el que escucha, van a entrar un día al reino de Dios. Los dos se van a quedar afuera, porque para decir un chisme se ocupa un oído en donde depositarlo, un oído dispuesto a recibir todo lo que la persona diga. Hay quien calumnia con su lengua, pero también hay quien se deleita. Dice que hay personas que no hacen muchos pecados, pero se deleitan en lo que otros hacen, y Dios los califica moralmente igual, porque dice, tú que no haces las cosas que los demás sí hacen, no las haces no porque tengas temor de mí, sino que no las haces porque eres hipócrita nada más, te gusta guardar la apariencia. No lo haces, pero ¿cómo te gusta ver que los demás lo hagan? Es que yo no soy chismoso, pero ¿cómo escuchas? Pues es lo mismo, es igual. Es que a mí me vienen a contar. Bueno, para que te vengan a contar ocupa que tú los dejes contar. La gente no llega a tu casa y se mete a fuerza y te cuenta lo que quiere en contra de tu voluntad, ¿verdad? Tienes tú que disponer tu corazón. Ella habla mucho también de la pureza del corazón de la persona. Una parte del fruto del Espíritu es la benignidad. Y la benignidad es pensar lo mejor de los demás, hasta que no tenga yo pruebas de lo contrario. Cuando una persona no es benigna, usualmente es porque está dispuesta a escuchar cualquier cosa que las personas le quieran decir. No es benigna, y por ello presta su oído al mal. El que justifica al impío y el que condena al justo, dice, ambos son igualmente abominables. Dios nos da las dos partes de un pecado. Es que yo nunca condeno a los justos, pero sí justificas a los impíos. Hay mucha gente que dice eso. Es que yo nunca mataría a un cristiano, por ejemplo, diría. Digo, me estoy yendo al extremo, ¿verdad? Yo nunca mataría a una persona por hacer justicia, pero sí justificas a los que hacen el mal. Te deleitas con ellos. Es más, te gusta su plática, te gusta su compañía, y sabes que son impíos y te cuentan sus maldades que hacen, pero tú sigues con ellos. ¿Cómo andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Otro texto que por ahí, la sabiduría popular, mal llamada así, dice el que con lobos anda a aullar se enseña. Bueno, gran parte de esos dichos populares son textos bíblicos, por si usted no lo sabe. Más que la gente aquí en México no lee la Biblia y piensa que es la sabiduría popular. Eso no existe. La sabiduría viene de Dios, y de la Biblia sacan gran parte de los dichos y versos y enseñanzas que dan, ya la maquillan, le ponen otro lenguaje y dicen que es de fulano de tal. Es parte de la Biblia. La sabiduría sana viene de Dios. La sabiduría que te ayuda a reflexionar, a entender, a meditar, que te hace ver tu manera de vivir incorrecta, viene de Dios siempre.
porque Él es el más interesado en que el ser humano rehaga su camino y lo enderece, que no lo tuerza. Por eso dice que el que no calumnia con su lengua. Y por tanto, el verso 3 continúa diciendo, ni hace mal a su prójimo. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Pero ya vimos que si hace bien, también. O sea que es blanco o es negro. La Biblia nunca maneja los grises. Son blancos o son negros siempre. Y eso a la gente no le gusta. La gente no, es que todo depende cómo lo mires. Es que todo, para Dios no. Para Dios las cosas son o no son. Y eso es muy bueno porque define claramente tu situación. No te deja ambiguo sobre qué soy o quién soy. Ni hace mal a su prójimo. Es decir, que tiene amor. Como no hace mal, entonces quiere decir que va a hacer el bien. Porque si no hace mal, pero tampoco hace el bien, entonces sería, como dicen Romanos 3, inútil. Pero leamos Romanos 13, verso 9. Nos va a ayudar a entender a qué se refiere el que no hace mal a su prójimo. Dice la Escritura, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Todos los mandamientos se resumen en amar a tu prójimo. Si tú amas, no vas a hacer el mal. Si tú amas a una persona, no vas a hablar de ella lo que no te consta, porque puedes destruir su reputación. Y si es verdadero y tú no lo sabes, no te toca a ti entonces saberlo. Dios permite que llegue a tu mente la información que debes recibir, y tú serás un juez de esa información y sabrás cómo utilizarla. Verso 10, por eso el texto termina diciendo aquí: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y si leemos que el Salmo 15:3 dice que no hace mal a su prójimo, ¿por qué no hace mal al prójimo? Porque lo ama. Y volvemos nuevamente a la intención. Hay gente que no hace mal, pero es por el temor a la consecuencia. Eso no se refiere a la Biblia. No se refiere a la gente que es pacifista en el sentido de que yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie. Y puedo ver que la persona de junto está violando a su hijo, ¿verdad? Pero pues yo no me meto con él, yo no tengo problemas con nadie. No se refiere a eso. Se refiere a la persona que hace justicia cuando puede. Y a veces también, aunque no pueda, va a hacer lo que le sea posible. ¿Sí? Porque tiene hambre y sed. Y el hambre y sed no se quitan con pensamientos, se quitan con pan y con agua, haciendo cosas, comiendo, masticando. Tiene que haber algo ahí. Entonces, por eso la persona no hace mal a su prójimo. Y tampoco admite reproche alguno, dice el verso 3, que el del Salmo 15, contra su vecino. El que no calumnia con su lengua, aquí vemos la parte negativa, no admite, no calumnia, pero también dice después, pero tampoco admite reproche alguno contra su vecino. ¿Y qué es no admitir reproche? No quiere decir que no creas lo que es obvio y verdadero. Si tú estás viendo que tu vecino siempre llega alcoholizado en la noche y hace un escándalo, pues sabes que es un borracho. No quiere decir que digas, no, es que no es borracho porque yo no creo nada malo. No se refiere a eso. Se refiere a que cuando te vienen a contar algo de lo cual tú no tienes pruebas, tú no lo vas a admitir como verdadero hasta que tú no hables con la persona o tengas evidencias de que es real. Hacer justicia es una cuestión que requiere tiempo. Jesucristo les dijo a los fariseos por qué lo juzgaban incorrectamente, y les dijo: no juzgue según la apariencia, juzga con justo juicio, en Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, juzgad con justo juicio. ¿Y qué es un juicio justo? Es muy sencillo, es aquello que las personas tienen que hacer una vez que tienen todas las evidencias. Por eso un juez, un buen juez, un juez que juzga conforme al derecho, conforme a la justicia, antes de poder emitir un veredicto para una persona, porque le va a afectar toda su vida, ¿verdad? Lo va a dejar en la cárcel 1 año o 50 quizás. Antes de decir culpable o inocente, tiene que entrevistar a los testigos que sean, tiene que juntar todas las pruebas que sean y tardarse el tiempo que sea. No importa. Por eso a veces un juicio puede durar años. Y a veces no es por corrupción ni por burocratismo. A veces, dijo, en nuestro país todo está al revés, pero bueno, a veces porque la gente ocupa pruebas. Y mientras no tenga pruebas, no puede juzgar. Bueno, ese es el juez de la Corte de Justicia, pero tú eres juez también de toda la información que llega a tus manos. Por eso se la Biblia: con la vara con que mides serás medido,
Con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Fuiste una persona cruel, indolente, que tendías a creer rápidamente todo lo malo de los demás. Y lo bueno no, que a veces es la posición de la gente. Todo lo malo que te llega, sí el vecino, sí mi tío, sí mi tía, sí no sé quién. Luego le das crédito. Pero nunca fuiste bueno para hablarlo. Y si de veras te importaba tanto, ¿por qué no le dijiste a la persona? Ahí entramos al corazón. Ahí entramos a la persona que calumnia. La persona que tiene un corazón impuro, que no ama. Y por cuanto no ama, no puede ser cristiana. Y por cuanto no ama, no puede llegar nunca a ver a Dios. Por cuanto su corazón no está limpio, nunca puede ver a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué importante es entenderlo. No admite reproche alguno contra su vecino. Este salmo pareciera como que Dios va metiendo la espada poco a poco más y más adentro. Cada vez va tocando más puntos, más puntos, más puntos, y va entrando más hondo en el corazón del hombre para poder ver quién va a estar en su tabernáculo. El amor todo lo cree, nunca recibe el mal comentario, o no lo cree más bien. A veces la gente puede comentar cosas sin pedirte permiso, pero bueno, ya tendrás tú que ver qué medidas pones, ¿verdad? O si dejarás que tus oídos sean el basurero de toda la gente, y toda la gente te venga a decir todo lo que quiere y tú la escuchas y la recibas, y te forma una mala apreciación de los demás cuando tú recibes los chismes de gente que además esa es su profesión a veces, ¿verdad? Hay gente que se dedica al chisme y es su profesión favorita, les encanta. Cuidado, no dejes que tu vida sea contaminada por ese tipo de gente. Por eso hablamos también de las compañías, ahorita lo vamos a ver adelante. Verso 4 del Salmo 15. ¿Quién más estará en la presencia de Jehová? ¿Cómo es el carácter de esas personas? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero es que el cristiano siempre ama a toda la gente. Pues aquí dice que aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, tenido en poco, no lo valora. ¿Cómo tratará entonces un cristiano, tomando el ejemplo que acabamos de ver, a la persona que siempre es chismosa, que ya ese es su carácter, que así la conocen? Siempre la va a recibir en su casa porque es amorosa y porque ama mucho a todos los seres humanos. No, le puede decir, si vienes a hablarme chismes, no eres bien recibido a esta casa. ¿Quieres platicar de otra cosa? Con gusto platicamos. Ay, qué falta de amor tienes. Es que Cristo no hubiera hecho eso. ¿Cómo no? Cristo lo hizo y peor. Son palabras más fuertes todavía. ¿Sí? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Fíjense qué importante. La justicia de la persona no es un idealismo platónico, ¿verdad? Ay, es que yo anhelo la justicia. Es que me gusta mucho la Biblia, pero no haces nada. Eso no sirve. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero continúa después. Pero honra a los que temen a Jehová. Otra vez blanco y negro. Es que yo con todos son mis cuates. Pues sí, yo cuando voy allí en el trabajo, o cuando voy a la escuela, o cuando voy acá, pues yo me hago como ellos, y pues vamos aquí, vamos allí. Cuando voy a la iglesia, ese día también yo soy cristiano. No se puede. O eres de una forma o eres de otra. Tus compañías van a empezar a diferenciarse. ¿Vas a escoger tus compañías? Forzosamente. Porque si menosprecias al vil, ¿qué tienen que ver las tinieblas con la luz? ¿Y en qué sentido? No se refiere a que una persona sea la luz y otra sea tinieblas en un sentido, sino más bien a que la vida que la persona vive, pues no va a compaginar con la de la otra. No se van a entender. Otro texto de la sabiduría popular, dime con quién andas, te diré quién eres. Vamos a ver Amós 3:3, para ver de dónde sacan gran parte de la sabiduría popular. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Sí. ¿Con quiénes te juntas más? Te pregunto yo. ¿Quiénes son tus compañías preferidas? Si son los impíos, tus compañías preferidas, las que tú prefieres, cuando tú puedes elegir, no cuando tienes que estar, cuando tú eliges, pues eso ya deja ver mucho de tu carácter. Si tú te gusta, ¿verdad? Y esa es tu elección. No que no te quede otra, como en el trabajo que llegas y hay mucha gente que quizás no le interesa nada a Dios. Bueno, es otra cosa ahí no es tu elección, tienes que estar ahí.
Pero cuando tú tienes la capacidad de elegir, de buscar, ¿con quiénes estás? ¿Con quiénes convives? ¿Con quiénes abres tu corazón? Si es con la gente que no honra a Dios, el texto es muy claro. ¿Andarás con Él si no estás de acuerdo con Él? Es una pregunta retórica. Es decir, que la respuesta está implícita. Pues claro que no. Si anda con Él es porque está de acuerdo. De otra manera no se juntan. No se juntan. Por eso dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero honra a los que temen a Jehová. ¿Y qué es honrar? Honrar no es hacer caravanas, no son tonterías. Honrar es estimar. Estima a la persona. La tiene en un alto concepto. ¿Por qué? Porque teme a Dios. Porque su vida le es provechosa. Porque le puede enseñar. Porque le puede ayudar. Porque le gusta estar con Él. Porque buscan lo mismo. Honra a los que temen a Jehová. Por esa causa la persona tiene una vida diferente. ¿Sí? Busca diferentes compañías. ¿Con quién te juntas? ¿Con qué personas andas? Menospreciar también significa no tomar en cuenta sus opiniones en aspectos morales. En el contexto del Salmo. Es una palabra importante aquí. No tomar en cuenta su opinión en aspectos morales. Es como si, no sé, tu vecina que está divorciada te va a aconsejar en tu matrimonio. Bueno, si fue por una causa que se divorció, ¿verdad? Que está separada, injusta, por su egoísmo, pues yo creo que poco puede enseñar esa persona a alguien. Quizás haya aprendido de su error, quizás, ¿sí? Hay un quizás ahí, pero es difícil. Si ves una persona que abiertamente tiene un pecado abierto, escandaloso y evidente, pues ¿cómo te va a enseñar a ti? Y esto es muy común, por ejemplo, cuando las personas que no son, cuando las personas que no quieren buscar a Dios, cuando la gente que vive abiertamente en un pecado, está siempre juzgando a los cristianos. Y no digo al cristiano al que dice que es cristiano, digo al que vive como cristiano. Y los están juzgando siempre. Que bueno, ¿cómo es posible que tú, que eres un borracho y un adúltero, te pongas a juzgar, no sé, a fulano de tal, porque un día tiró un papel en la calle, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. Nada más. ¿O cómo es posible que tú, siendo un ladrón y siendo un corruptor, ¿verdad? En tu trabajo y que te roba las cosas, estás juzgando a la señora fulana, ¿verdad? Porque por una minucia, una tontería. Ahí se ve gran parte del corazón también. El juicio injusto. Honra a los que temen a Jehová. ¿Y qué es honrar? Bueno, antes, menospreciar no significa ser grosero, ¿eh? No significa que tú veas una persona inconversa o que un cristiano va a ver una persona inconversa y la va a menospreciar. No, para nada. El cristiano es conocido por su gentileza, por su amabilidad a todos los hombres. Pero es diferente ser amable con la gente, decirle hola, buenos días, ¿cómo está? Escucharla, ¿verdad? Por respeto. Y otra cosa es tomar en cuenta sus opiniones para mi propia vida. Eso es otra cosa. Si ella me da una opinión sobre cómo debo yo de hacer X cosa a una persona que yo sé que vive muy mal, la escucho por respeto, pero no va a tomar en cuenta su opinión. No, la verdad, no me interesa tu opinión en el sentido de que no me puedes tú enseñar en ese aspecto. Cuando la persona abiertamente vive rompiendo algo. Ahora, esto no quiere decir entonces que si una persona cristiana tiene padres que sean inconversos, no los va a honrar o no los va a escuchar. La sabiduría de los padres es muy grande, aunque no sean cristianos. Ojo, también la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. Y aunque el padre no sea convertido, la madre no sea convertida, eso no quiere decir, o excluye este texto, que entonces tú vas a deshonrar a tu padre o a tu madre por guardar el mandamiento. Eso nunca se puede hacer. Escucharás y pondrás en obra todo lo que no sea pecado y que sea justo además. ¿Sí? El corazón, si el corazón es malo, ¿qué va a decir la persona? Entonces ahorita que llega mi papá no le voy a hacer caso porque es un impío. Pues tu corazón está perdido, está corrupto. Tú captas las cosas a tu conveniencia. Tu anhelo no es honrar a Dios, sino justificar tus pecados y maldades. Volvemos al corazón otra vez. Entonces, eso quiere decir menospreciar. Y honrar es lo contrario. Entonces quiere decir estimar a alguien, tener una alta estima, tomar en cuenta sus opiniones, por cuanto es una persona que teme a Dios. Y por tanto puede ser su vida instructiva, o sus palabras pueden ser instructivas para la vida de otra persona. Eso significa simplemente.
Dice después el verso 4, Salmo 15:4, la segunda parte: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ahora, este texto también es importante porque también se ha prestado a muchos malos entendidos. Cuando habla de jurar, no se refiere de jurar en cuanto a hacer un pecado, porque está hablando del justo, ¿sí? Entonces hay gente que dice, no, pero es que yo hice una promesa que siempre, es que yo le juré a esa mujer, que no es mi esposa ni nada, ¿verdad? Le juré que siempre iba a estar con ella, y como ya le juré, ahora tengo que cumplirle. No, discúlpame. Los juramentos no pueden estar encima de la palabra de Dios. Si Dios te manda que tú dejes una persona, una compañía, una circunstancia, un pecado, tienes que dejarlo. No se puede jurar para el pecado. Los juramentos no valen para el pecado. Cuando dice la Biblia que es mejor que no prometas, sino que prometas y no cumplas, habla acerca de lo que es justo. Cuando le prometes a Dios algo, tampoco puedes prometerle a Dios pecados. Es que le prometí a mi amante que nunca le iba a dejar. Espérame, no puedes prometerle a Dios un pecado, cumplir un pecado, y entonces vas a romper tu palabra. No se puede. Son principios morales, ¿sí? No puedes jurar para el pecado. No puedes comprometerte para el pecado. Si no, es que ahora tengo que cumplir mi palabra porque mi palabra vale mucho. Pues sí, pero vale más lo que Dios dice que tu palabra. Entonces, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿A qué se refiere? A que la persona no cambia su parecer si las circunstancias son diferentes. Por ejemplo, tomemos en cuenta, alguien hizo un negocio con alguien y no resultó como era, pero él quedó en un trato. Bueno, pues si va a perder, pues va a perder, van a perder parejo los dos. Por ejemplo, no va a decir a la menor, no, pues entonces ya te dejo ahí solo a ti y tú pierdes todo y yo me llevo lo mío, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de lo que se refiere. Es una persona justa, es una persona que evalúa lo que va a hacer y va a hacer siempre lo que sea justo. Su Dios no va a ser el dinero, no va a evaluar lo que haga de acuerdo a cuánto gane o pierda, sino en cuánto se ha agradado a Dios por lo que le está haciendo. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, ¿sí? Hay, por ejemplo, el caso de una persona en la Biblia, también que hay un malentendido en cuanto a ello. Creo que fue Jefté, que él prometió que iba a ofrecer en holocausto a uno de sus hijos si Dios le daba la victoria. Entonces, no uno de sus hijos, dije, el primero que venga de mi casa, se va a ser ofrecido en holocausto para ti. Y él juró. No tenía por qué jurar porque Dios ya le había dicho que le iba a dar la victoria, pero él quiso jurar. Bueno, y cuando vino de la victoria, la primera que lo recibió fue su hija, su única hija virgen que tenía. Entonces él le ofreció un holocausto, lo cual significaba dedicarla para el servicio de la casa de Dios en un estado virginal, ¿sí? Ofrecerla así como fue ofrecido Samuel y fue dedicado en la casa de Dios para el servicio de Dios. Y aunque fue un daño muy fuerte para él, porque él hubiera preferido que otro de sus hijos fuera el que lo recibiera, pues fue su hija la que menos hubiera querido que fuera, pero él no cambió su juramento por eso. Él dijo, no, pues yo dije y lo voy a cumplir, dije y lo voy a hacer. Eso se refiere una persona que tiene veracidad en su palabra, es alguien en cuya palabra se puede confiar, ¿sí? Siguiente punto. Vamos a ver antes aquí Proverbios 28:4. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Aquí mismo vemos cómo la persona que menosprecia al vil va a tener siempre contención. Fíjese cómo dice el texto, porque es muy descriptivo. Los que dejan la ley, ¿qué quiere decir? Las personas que no guardan la ley de Dios alaban a los impíos. Ay, ¿ya viste el artista fulano? Ay, mira el futbolista sultano, son sus ídolos. Mira el actor fulano, son sus ídolos. Alaban a los impíos. ¿Por qué los alaban? Porque ellos no temen a Dios. Y por cuanto no tienen temor de Dios, lo que más les gusta es aquello que el mundo les da. Pero viene el contraste. Mas los que la guardan, las personas que quieren vivir en justicia delante de Dios, quieren hacer lo que es recto, van a contender siempre con ellos. ¿Con quién? Con los impíos. El proverbio dice que si el justo se encontrare con el impío, siempre van a contender. Siempre. Nunca se van a poner de acuerdo. Porque las opiniones son diametralmente opuestas.
El impío vive para esta vida. El inconverso vive para esta vida. Vive para hacer dinero, vive para pasarse unas vacaciones, vive para tener cosas. Para eso vive. Ese es el motor de su vida. Pero el justo vive para la vida venidera. Entonces sus pláticas son muy diferentes, sus metas son muy diferentes. Lo que va a buscar es muy distinto y nunca va a poderse poner de acuerdo. El impío va a estar de acuerdo en que se hagan cosas malas si es agradable, ¿verdad? El justo va a decir no, siempre debe hacerse lo que es recto, aunque haya un daño para tu propia vida. Siempre debes decir la verdad. Otra parte de lo que significaba el que jura en daño suyo, el que aún jura en daño suyo no por eso cambia, habla también de la verdad. Hay veces que decir la verdad va a traer una consecuencia. Bueno, el que es justo, como ha jurado ante Dios ser recto, el decir la verdad, si le trae una consecuencia desagradable ante él, no por eso va a dejar de decirla. Es decir, no va a vender la verdad por ningún costo. Es un carácter justo. A veces decir la verdad puede costar la vida. Si no, lee la vida de Cristo para que veas. Y lee la vida de muchos más profetas que fueron muertos porque dijeron la verdad y porque la verdad chocaba con el carácter injusto de personas impías. Pero ellos no se callaron. Juan el Bautista le dijo en su cara al gobernador, a Herodes, que era un adúltero y que no debía tener a la mujer de su hermano, que no le era lícito, era un pecado, y lo metió a la cárcel. ¿Se cayó Juan? ¿Cambió su parecer? Para nada. No se retractó, ni pública ni privadamente. Dijo, no, tú eres un impío y te vas a ir al infierno. Yo no sé qué tanto más le diría. Juan se ve que era un hombre que no era muy diplomático. Se ve que sabía muy poco de diplomacia y sabía mucho de justicia. Y lo metió a la cárcel. ¿Quién sabe qué le diría? ¿Sí? ¿Fue grosero? No, pero fue veraz. Y la verdad a veces pega más fuerte que una grosería. A veces la verdad hiere más hondo que una majadería, diciéndolo así. ¿Sí? Porque la verdad no se puede eliminar, no se puede quitar. Y a veces pesa y duele en el corazón de la persona. Bueno, él no cambió su parecer por lo que había dicho. Salmo 111:1. Por eso el que es justo busca entonces a Dios. Dice la Escritura: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. ¿Qué va a hacer el justo? Es el mismo David, el que está hablando esto. Alabaré a Jehová con todo el corazón. Pero dice ¿dónde? En la compañía y congregación de los rectos. ¿Quiénes eran las compañías de David? Los rectos. La gente que hacía justicia, la gente que hacía lo que era recto ante los ojos de Dios. Ahí estaba David. Qué importante es por ello entender este salmo. ¿Quiénes son tus compañías? ¿Quiénes son las personas por las cuales tú te guías? ¿Quiénes son las que te influyen? ¿A quiénes les haces caso? Lo que te dice la gente puede pesar mucho para tomar decisiones en tu vida. Ten cuidado quién dejas que te influencie. Ten mucho cuidado. Si te influencia gente que no tiene temor de Dios, es muy probable que tu vida se eche a perder por las decisiones que tú tomes. Tú lo vas a tomar, sí es cierto, pero fuiste influenciado. Y entre más tiempo escuches a una persona, más te va a influenciar sus pláticas. Por eso un proverbio dice: no te juntes mucho con el iracundo, no sea que aprenda sus maneras y también tú te vuelvas insensato. No te juntes, dice. Evítalo lo más que puedas. ¿Con quién te juntas? Dime con quién andas, te diré quién eres, ¿verdad? El texto de la sabiduría popular, que ya sabemos que no es popular, es la sabiduría de Dios. No pases mucho tiempo con la gente que sabes que no teme a Dios, porque sus pláticas van a ser pláticas mundanas. ¿De qué te van a hablar? ¿De qué hablas con una persona inconversa si tú eres cristiano? Pues el inconverso, ¿de qué te va a hablar? Pues te va a hablar del fútbol, de la película, de su dinero, yo no sé, cosas que a ti pues, realmente, pues sí lo escuchas, ¿verdad? Y puedes platicar de alguna cosa, pero ya después de 5 minutos como que ya te hartó, ¿no? Oye, ya, ¿no? ¿Y eso en qué te ayuda?
Mira tu matrimonio cómo está, mira tu familia, en qué te beneficia el fútbol, ¿verdad? ¿En qué se mejoraron tus hijos? ¿En qué se mejoró tu vida familiar? ¿Qué bien te hiciste? No, es que la novela fulana, no, y mira, y la película, y van a pasar no sé qué, y va a haber un especial, y en el cine, y el teatro, ¿verdad? Pasó aquello, y fuimos a la feria, y bueno, está bien, qué bueno que según tú te diviertas, ¿no? Pero ¿no te has fijado cómo vives? Y la persona empieza a buscar qué hacer para ayudar a la otra persona. ¿Cómo le hablo, verdad? Para cambiar su plática a cosas que realmente le edifiquen y le beneficien en algo. Entonces, ¿de qué habla? Pues no tiene mucho de qué hablar. Hablarás un ratito y una plática de trámite, ¿verdad? Y pues ya, nos vemos, adiós. Se puede predicarle qué bueno, y si no, pues ni modo. Y ya, no tienes mucho que hablar con ellos. ¿Con quién vas a estar? El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Continúa todavía el texto. Vamos a ver Eclesiastés 5:4. Cuando Dios hace promesa, dice el texto, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque no se complace en los insensatos. Una exhortación a la veracidad. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Mejor es que no prometas, dice. Jurando, ¿verdad? En daño suyo. A Dios se le prometen muchas cosas y pues luego no se le cumplen, ¿verdad? Voy a amar a esta mujer todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Las bodas. ¿Estás jurando ante Dios? Y luego no lo cumples. Mentiroso. No vas a heredar el reino de Dios. Tratos, ¿verdad? No, yo me comprometo contigo a hacer esto, a hacer lo otro, y luego no lo cumples porque ya viste que no iba a ser como tú pensabas. Hay personas que van a ser condenadas por lo que dijeron, además de por lo que hicieron. Es que yo no robo, no mato, no adultero. Continuamos con la misma idea. Pues sí, pero ¿qué tal tus palabras? ¿Qué tal engañas? ¿Qué tal defraudas? ¿Qué tal corrompes? ¿Qué tal mientes? La mentira en México es un deporte nacional, ¿verdad? La gente es sabia y es sagaz para mentir y engañar a su prójimo. Mucho cuidado con todo eso. Por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Matrimonios, tratos, trabajos, promesas a Dios, cosas en las cuales a veces uno se pone de acuerdo y luego ya no cumple. Y se hace fácil. Ahora, es cierto que cuando una persona promete algo, puede tener una causa de fuerza mayor también, pero será la excepción, ¿verdad? Hay gente a la cual se le muere a su abuelita 2 veces al año, de cada año, ¿verdad? Y es que no pude llegar porque es que me pasó esto. Hay gente a la cual todos los días se les poncha las llantas al metro y llegan siempre tarde. Bueno, es muy diferente que una persona tenga una causa de fuerza mayor para no llegar a un lugar, o para no cumplir un trato, o para no hacer algo, y otra cosa es que la persona habitualmente sea su estilo de vida ya, siempre ser irresponsable y no cumplir nada de lo que cumple. A tal modo que la gente se le conoce como, mira, el irresponsable. Mira, con él mejor niegas tratos porque te va a quedar mal. No le confíes nada porque te va a decir que va a hacer esto mañana y te lo va a hacer en 6 días. No le creas. Mentiroso es la idea. Cuando no hay justificante, ¿sí? Hay causas justificables también. Y cuando hay, son correctas y no hay ningún problema. Pero el problema es cuando la gente ya se acostumbra a hacer las cosas por mal. ¿Qué pasaba en los tiempos de Cristo? Jesús decía que tu hablar sea sí, no, no. O sea, si tú dices que sí, hazlo. Si dices que no, no lo hagas. Porque lo que es mal de esto, dijo Cristo, de mal procede. Es decir, si tú ocupas agregarle algo más a tu sí o a tu no para que te crean, es porque usualmente tu reputación ya no vale, o tu palabra ya está bien quemada. ¿A qué recurrían los judíos? Al juramento. Te juro por el tabernáculo de Dios que te voy a entregar ese trabajo mañana, por ejemplo, ¿no? El judío. Te juro por las ofrendas, porque como eran bien avaros, el dinero sí les gustaba mucho. Te juro por las ofrendas del templo que yo sí voy a hacer esto que me comprometí a hacer. Y Jesús los reprendió severamente. ¿Y por qué juras? ¿Qué a poco si juras y prometes puedes hacer un cabello de tu cabeza blanco o negro? Pues no puedes. O puedes añadirle a tu estatura 1 centímetro
Él decía un codo ahí, que era una medida más grande. Dice, pues si no puedes hacer lo más pequeño, ¿por qué te comprometes? ¿Por qué sufres por lo más? No prometas, no jures por el cielo, no jures por las ofrendas del templo. Dice, por nada jures. Mejor que tú sí sea sí y tú no sea no. El justo también es conocido por sus palabras, por lo que habla, por lo que hace. ¿Sí? Sí es sí, no es no. Qué común es, ¿verdad? Y los hijos se acostumbran a la mentira, al no cumplir. Hijo, te voy a pegar si no haces esto, te voy a castigar. Y lo hace 40 veces el niño y nunca le hace nada, o hasta la 40ª vez. ¿Qué aprendió el niño? No significa no, y sí no significa sí. No significa lo que mi papá piense, y no significa lo que mi mamá quiera hacerlo cuando quiera. Eso trae confusión a la mente de los niños, por ejemplo, porque no hay definición clara de nada. El justo es conocido también por sus palabras, la manera en que habla. Por último, verso 5 del Salmo 15. Salmo 15, verso 5. ¿Cómo más es el carácter de la persona que va a entrar a la presencia de Dios? Quien su dinero no dio a usura, dice el texto, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Comenzamos. Quien su dinero no dio a usura. ¿Qué es usura? El concepto de usura es el interés sobre el interés. Es un concepto. Otra acepción es cuando se cobra un interés muy elevado por algo, lo cual nos da un principio, que es obtener réditos injustos del dinero o los bienes que una persona tenga. Ejemplo, una persona está necesitada, y entonces como ve que está necesitada y como ve que tuvo una tragedia en su casa, ¿verdad? Se le murió un familiar o tuvo una enfermedad muy grave, entonces se aprovecha de él para sacarle sus cosas muy baratas. No, mira, sí, te compro tu refrigerador, por ejemplo. Y tú sabes que su refrigerador, y también él sabe que su refrigerador vale 3,000 pesos, por ejemplo, así como está usado. Pues, pero pues yo te doy 1,000 ahorita si quieres. Y como tiene necesidad, y como no tiene tiempo de buscar un mejor precio porque le urge el dinero, porque tiene una necesidad urgente, te lo venden 1,000 pesos. Y alguno puede decir, es que Dios me bendijo. No es cierto. Hubo una oportunidad para probar tu carácter y resultó que salió todo el cobre. Eres un impío ratero. Le robaste a tu prójimo con guante blanco, ¿verdad? Y según tú todavía le hiciste un favor. No, es que lo ayudé, mira, pobrecito, es que tiene un problema y le compré su refrigerador. Sí, pero ¿cómo se lo compraste? Fue un trato injusto. Eso es dar el dinero a usura. Es tanto positivo como negativo. O lo otro es al revés, ¿verdad? Te presto dinero, pero te cobro hay porcentajes que se cobran. Cuando se presta dinero, que no sea entre gente que sea cristiana, que debería estar cristiana porque la gente que no es cristiana roba, se manejan tasas de interés justas. El dinero siempre se cobra un interés por prestarlo, y hay tasas justas de interés. Pero hay gente que cobra lo que no es justo, igualmente viendo la necesidad de otros, o que cobra réditos sobre réditos también. Eso es usura. Bueno, dice, quien su dinero no dio a usura. ¿Y por qué habla del dinero? Porque en el mundo, en la sociedad, el dinero es el bien del cual más es posible abusar. Entonces sabe que la gente que tiene dinero va a ser tentada, aunque no tenga mucho, pero va a ser tentada a querer multiplicar muy rápido su dinero cuando su corazón es incorrecto. Y va a buscar oportunidades para defraudar a su prójimo. Quien su dinero no dio a usura. No dio a usura. Por eso había cláusulas muy claras con respecto a ello en el Antiguo Testamento. Si el pobre te empeña su capa, ¿verdad? Porque le prestaste dinero, le diste algo de comer, no sé, y no te puede pagar cuando llegue la noche, dice, no te vas a quedar con su capa en la noche. Se la vas a regresar para que duerma caliente, y luego el otro día te la vuelve a dar como prenda por lo que te debe. Dice, porque si tú no le devuelves la capa, yo voy a proceder contra ti porque eres injusto, porque él no tiene nada más y tú sí tienes. Es un ejemplo de todo ello, ¿verdad? Y si la viuda dice te debe dinero, no te vas a llevar su muela de moler como prenda, porque si no tiene cómo moler el trigo se muere de hambre, no puede hacer pan.
se va a morir toda su familia. Entonces no puedes llevarte la muela como prenda para forzarla a que te pague. No puedes. Y si lo haces, tú dices, yo voy a estar en contra tuya y te voy a enjuiciar por injusto. Eso es lo que significa llevar el dinero a la usura. Como tú me debes, ahora casi me perteneces a mí, ¿verdad? Donde van a estar muchos banqueros en aquel día, gente que de manera injusta se enriqueció, a costa usualmente de gente pobre. Hay de ellos, porque su dinero, como dice en Santiago, clama en contra de ellos y está enmohecido. Ellos lo tienen guardado, amontonado, mientras miles de gente se mueren de hambre en el mundo, y se mueren de sed, y se mueren de una enfermedad sencilla que con una inyección se les puede curar. Pero quienes tienen el poder económico, ¿verdad?, no lo usan para bendecir a su prójimo. Usura, porque si yo lo guardo, entre más tenga, más puedo prestar, y entre más preste, más puedo ganar. Es parte de lo mismo. Se imagina usted el Vaticano con sus miles, con sus billones más bien de dólares que tiene. Está enmohecida su riqueza. Ahí está guardada, como testigo de su propia impiedad. Igual cualquier gente que sea rica, y aunque no sea rica, puede ser una persona que nada más tenga 1,000 pesos, pero eso los das a usura. No importa si te ganas 1 peso o te ganas 500, eso no importa. Lo que importa es la intención con la cual tú haces las cosas. Lo haces por usura, sí, lo haces por usura para ganar un rédito que no es. Aprovecharte del necesitado para comprarle o para venderle, o igualmente también para vender, ¿verdad? Lo mismo, te vendo esto y tú sabes que vale menos, pero se lo vendes más caro, porque sabes que la persona no sabe de eso que tú le vendes y confía en ti, y entonces, según tú hiciste el negocio de tu vida, y lo que hiciste fue robarle a una persona su dinero con guante blanco, o sea, sin violencia. Lo convenciste de que te diera su dinero a cambio de una cosa que no valía. Cuidado con todo eso, hay que ser justos. Y en un mundo donde el dinero es casi como Dios, cada vez es más difícil ser justo. Porque si quieres ser justo, a lo mejor no vas a poder enriquecerte como mucha gente lo hace, ¿verdad? Y ahí Dios prueba tu corazón. Es que miren el gobierno, cómo se roban, déjalos. Yo no quiero 1 peso del gobierno. Está maldito ese dinero de la gente que roba a los pobres para enriquecerse ellos. Déjalos. Prefiero vivir mendigando mi pan si es necesario, que vivir con una persona rica que se hizo rica a costa de la destrucción de las vidas de otros. Ahí dice un proverbio: es mejor repartir, es mejor comer migajas con el justo, dice, que repartir despojos con el impío. Es mejor. Es mejor lo poco del justo que lo mucho del impío. Lo que el justo tiene será poquito quizás, pero lo ha ganado honradamente con un trabajo esforzado, sin hacer tranzas, ¿verdad?, sin hacer movidas chuecas, sin corromper a nadie, con justicia, lo que es. Entonces eso está bendecido por Dios. Pero el que tiene mucho por causa de haberlo obtenido de manera ilícita, ilegal, corrompida, con tranzas o con lo que usted quiera, ¿verdad?, ese dinero está maldito por Dios, y también la persona está maldita por Dios, porque está enriqueciéndose a costa de su prójimo. Y Dios lo va a juzgar. Dios lo va a juzgar. El día del juicio todo va a cambiar al opuesto. La gente que era muy honrada y tenida muy en alta estima, ahí va a estar hasta abajo. Va a ser la gente que va a estar hasta el suelo. Y la gente que era aquí menospreciada muchas veces, que no se valoraba su vida, su carácter, ahí Dios la va a exaltar, si era gente que tenía un corazón como este, quien su dinero no dio a usura. También se refiere aquí, por cierto, a aquellos que viven de prestado, ¿verdad? Aquellos que le piden a uno y para pagarle a ese luego le piden al otro. Es gente que mañosamente vive así, ¿sí?, que a veces ni tiene necesidad a veces de ello también. Habla ya de una cuestión incorrecta en la vida, estar engañando a otros, porque para inventar que te presten dinero ocupas inventar necesidades, ¿verdad? Es que mira que tengo una necesidad, es que me pidió, mi abuelita está muy enferma y ocupo que comprar un medicamento y no tengo, y la persona por compasión quizás, porque de ayudar, pues presta el dinero a la persona, pero no es cierto. Y luego tiene que ir con otro chisme, con otro, no, ahora fíjate que mi tía le dio no sé qué cosa, y con ese le va a pagar al otro, y con lo que le pagó luego le va a pagar al otro. Y mucha gente así se la va llevando. Viven unos estreses increíbles, ¿verdad? Luego las mentiras se les caen. Luego la gente ya no les cree, nadie les presta nada y olvídate. ¿Sí? Eso también se refiere a esto. Los malos usos del dinero. La Biblia dice que somos mayordomos. Y como mayordomos hemos de entregar cuentas de cada peso que llegó a nuestras manos. Y
¿Qué hicimos con él? ¿A dónde lo destinamos? ¿Cómo lo dividimos? Todo eso vamos a darle cuentas a Dios. El dinero no es tuyo ni es mío. La Biblia dice que Dios dice: mía es el oro y mía es la plata. Y si Él deja que tú tengas, es porque Él te dejó que tengas, porque Él considera que tú puedes administrar lo que Él te da. Y si no te da más, quizás también es porque no puedes administrarlo. Qué bueno. Hubo mucha gente cristiana que decía: es mejor no tener tanto porque no te atas tanto a las cuestiones de este mundo, de estar ahí viendo. El pobre es rico, ¿verdad? El pobre es rico. Tiene que vivir para ver cómo no perder su dinero, para ver cómo no se lo roben, para ver cómo producirlo porque se le pierde. Y viven afanados en eso. No tienen tiempo para nada más, a veces ni para sus familias. Pobre gente, de veras. Pobres ricos, solo tienen dinero, es todo lo que tienen. No tienen nada más. Siguiente punto, Salmo 15:5. Dijimos que en su dinero no dio usura. Después dice el texto: ni contra el inocente admitió cohecho. Que es parte de lo mismo. No se deja sobornar, no vende la verdad, no se une con los impíos para afectar al inocente. Por eso dice: ni contra el inocente admitió cohecho. Cohecho es soborno. Mira, pues tú ven conmigo, sé mi testigo y di que él sí me hizo esto, yo te voy a dar dinero de lo que le saquemos a este hombre. Y mucho en México se maneja así. Gente compra testigos, compran jueces, compran magistrados, compran autoridades. Ni contra el inocente admitió cohecho, soborno. ¿Por qué el cohecho es muy atractivo? Porque es dinero fácil y rápido. Fácil, no te cuesta. Rápido lo sacas. Nada más di esto, o nada más no digas esto, ¿verdad? No digas que viste esto, tú cállate y te va a tocar tu parte. De la forma como usted lo quiera, ¿verdad? A veces también es moral, a veces no hay dinero de por medio. Pero si tú no dices esto, yo tampoco digo lo que tú hiciste. Las mafias. Eso se da mucho en las religiones también, ahí me consta eso. Tú no digas los pecados que yo hago, yo no digo los tuyos. Y todos se tapan unos a otros. Ellos practican el mandamiento mundano del diablo de tapaos los unos a los otros. Todos ellos están tapándose constantemente. Yo tapo tus pecados, tú tapas los míos, yo no digo los tuyos. Ahí sí se la van viviendo. Cohecho se refiere a muchas cosas. Sobornarse, vender la verdad. Dile que no estoy al que le debo. Qué común es, ¿verdad? En México. Dile que no estoy. Entonces, cohecho. Si quieres que yo sea tu amigo, pues échame la mano. Escóndeme de fulano. Y cuando venga a buscarme, dile que me fui de vacaciones y que voy a regresar en 2 años. Para que no me busque. Es cohecho contra el inocente. La persona le prestó su dinero y tú quieres taparlo y mientes a favor de esto. Estás optando un soborno para mantener la amistad de alguien. Te vas a ir al infierno. Malas noticias. No vas a poder estar en el tabernáculo de Dios, porque Dios no hace mentira. ¿Quién hace mentira? Lee Juan 8 para que leas. Cuando alguno habla mentira, dice: el padre de mentira es el diablo, porque él siempre ha mentido desde el principio y es padre de mentira. La mentira, ¿verdad? Puede ser directa la mentira o puede ser camuflajeada, maquillada, como que no es mentira, como que le hago un favor. Es que es una mentira piadosa. Esas mentiras solo existen en la Biblia del diablo. En la Biblia de Dios no existen las mentiras piadosas. La verdad siempre será la verdad y la mentira siempre será mentira. Ponle el disfraz que quieras, manipúlala como quieras, ¿verdad? No está tal cosa. ¿Y cuál es la idea aquí del cohecho? Para afectar a alguien. Y usualmente dice aquí: el inocente. Ni contra el inocente admitió cohecho. Aumenta la maldad contra la persona que sabes que de buena fe actúa. Tú actúas de manera dolosa e injusta. Cuidado, porque eso te va a llevar a la destrucción. ¿Cuál es la consecuencia de vivir de esta forma? Salmo 15, verso 5, lo terminamos de ver. Pues una persona que vive de esta forma, dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Quien sea que viva así, va a vivir siempre cerca de Dios. Con la ayuda de Dios, con su bendición, no resbalará jamás. Salmo 43, verso 3.
Aquí tenemos un par de textos que nos ayudan a entender, complementar este texto. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, es el mismo salmista. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. El mismo David va sobre la misma idea. Envía tu luz y tu verdad. ¿Y cuál es la luz y la verdad de Dios? La palabra. Dice, estas me guiarán. ¿Me conducirán a dónde? A tu santo monte y a tus moradas. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Los que viven en la luz y en la verdad. Dios te puede guiar. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a ser guiado? Esa es la pregunta. Dios quiere guiar a todo ser humano. Por último, Isaías 56, verso 1. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Leo otra vez el texto 1 porque es una promesa. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, que es todo lo que hemos visto ahorita. Hacer lo que es justo y recto ante los ojos de Dios, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Hay un sentido doble ahí. Uno es que la persona puede estar cerca de ser salva ante los ojos de Dios, si la persona vive así, porque eso demuestra que de veras quiere buscar a Dios. Y la otra es que en la segunda venida de Cristo, la cual está cercana, Él va a manifestar también que la persona fue justa. Es un sentido doble que tiene esta promesa. Dice, guardad derecho y haced justicia. Solo estos subirán al monte de Dios, solo estos habitarán en su presencia. Nadie más va a poder entrar ahí, nadie más va a poder morar, porque dice la Biblia que ninguna cosa inmunda o que hace mentira va a entrar a ese lugar. La pregunta es, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida al día de hoy? Te invito a que cerremos nuestros ojos un momento. El carácter del justo es lo que nos describe aquí el texto. El carácter de la persona que tiene un corazón dispuesto a acercarse a Dios, que vive cerca de Dios. El carácter de la persona que ha conocido a Cristo. Es el carácter del cristiano. Y solo esos morarán en el monte de Dios. No habla de religiones, no habla de grupos, no habla de mucho de lo que la gente piensa que Dios va a mirar. Habla de los hechos, habla de la vida que la persona vive simplemente. No tienes por qué especular, no tienes por qué vivir en una incertidumbre de si algún día podrás ver el rostro de Dios. Dios nos lo muestra con claridad. Señor, ¿quién entrará a tu santuario?
Dame manos limpias y un corazón puro, sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro, sin vanidades, que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro, sin vanidades, que sepa amar. ¿Quién entrará en tu tabernáculo, Señor? ¿Quién morará en tu monte santo? Esas palabras resonaban en la mente de David. Y Dios le respondió, mostrándole el carácter de las personas que podían estar en ese lugar. ¿En qué lugar quieres estar tú? ¿En la morada de Dios? ¿O en la morada del impío? ¿El que hace su voluntad en contra de la de Dios? Es una pregunta que tú debes responderte. Una pregunta que tú debes hacerte a ti mismo. Dios, que ve con ojos de fuego, será quien juzgue y quien vea y quien hable al ser humano para hacerle entender su camino. Es tu decisión. Dios te invita a que tomes decisión por el camino correcto, por el camino recto. Solo hay uno, un solo camino. Solo hay un camino hacia el cielo, no hay dos ni tres. Jesús es el camino al cielo. Jesús es el camino al Padre. Jesús es el camino al cielo. Jesús es el camino al Padre. Por la puerta angosta tengo que pasar. Si con Jesús quiero estar, la otra puerta parece mejor, pero acaba lejos, muy lejos de Jesús. Jesús es el camino al cielo.
me tengo que esforzar si con Jesús quiero estar? La otra puerta parece mejor, pero acaba lejos, muy, muy lejos de Jesús. Por la puerta angosta tengo que pasar si con Jesús quiero estar. La otra puerta parece mejor, pero acaba lejos, muy, muy lejos de Jesús. Por la otra puerta solo hay que jugar, la puerta angosta te tienes que esforzar. La otra puerta parece mejor, pero acaba lejos, muy, muy lejos de Jesús. Te damos gracias hoy, Señor. Tu palabra nos enseña con claridad quiénes son quienes entrarán en ese lugar, en tu tabernáculo, Señor, en el cielo, en tu morada donde tú haces habitación. Que nuestras vidas puedan también ser así, Señor, y guiadas hacia la fuente única de justicia que eres tú, Jesús. A tu persona, a tus mandamientos, Señor, a tu amor, a tu espíritu que capacita al hombre para poder vivir de manera recta e íntegra. Gracias te damos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Estamos despedidos. Muy buenas tardes.